Estamos listos para esta conversación que había adelantado la Connie, que tiene que ver con un estudio llamado Chilescopio 2018. ¿Cómo cambia la sociedad chilena? Todos somos testigos, sobre todo a propósito de lo que hemos conversado, de la distancia que tenemos etaria con los millennials, de cómo, y uno de cada tres es millennial, cómo se van tomando el país, las generaciones más jóvenes, de las que uno se siente de repente más distante, y eso va cambiando la fisonomía de nuestra sociedad. Y este es un estudio que precisamente se focalizó en eso, en tratar de entender qué está pasando, qué nos importa, qué nos mueve, qué nos interesa, cuáles son las cosas que más nos preocupan. Estamos con Patricio Polizzi, él es director de Visión Humana, que es una empresa que hizo precisamente este estudio. ¿Qué tal, Patricio? Bienvenido a Infinita. Hola, bienvenido. Gracias. Bueno, cuéntanos un poco qué descubrieron, porque acá tenemos algunas cifras que son bien interesantes, como por ejemplo que el medio ambiente figura entre las preocupaciones y no la más importante. Sí. ¿Este estudio a quiénes abarca? Bueno, esta es una investigación que se viene realizando en el año 2005, se realiza todos los años, justamente para, como tú decías, ir evaluando los cambios, las tendencias, y ya tenemos una perspectiva histórica bastante importante que nos permite decir cuáles han sido los grandes cambios de los últimos 10 años, mínimamente, y fundamentalmente se centran en entender los cambios sociales, porque creemos que se están produciendo mucho. O sea, en nuestro país se están produciendo cambios sociales importantes y que obviamente deben llevar a las instituciones, a las empresas a mirar a las personas de una forma distinta a la tradicional. ¿Y cómo entendemos ese cambio en los últimos 10 años? ¿Cuáles son los tópicos que tú consideras? Bueno, tú mencionaste uno que yo considero que es bastante estructural y que tiene que ver con la preocupación de los chilenos y chilenas comunes, porque esto está hecho en personas de todas las edades, de todos los niveles socioeconómicos, de las distintas Patricio, ciudades del país. ¿El trabajo de campo se hace con entrevistas uno a uno? Sí, se hacen entrevistas y en las principales ciudades del país, ¿ya? Todas las capitales de regiones incluidas, más algunas ciudades emblemáticas, y personas de distintas edades y nivel socioeconómico, de tal manera de tener el espectro y poder derechamente hablar de un estudio que sea una muestra que hable del país. A propósito de esa cifra que comentaba José Luis, va la primera pregunta bien concreta. A mí, al menos, cuando estábamos, de hecho lo conversamos largamente antes de tu llegada, fuera de micrófono, eso sí, nos llamaba mucho la atención que la principal preocupación de los chilenos, de los encuestados, fuera el medio ambiente. A mí me sonaba, y lo voy a decir, aunque sea medio pesado a los que contestaron, pero me sonaba como una bonita respuesta para la galería. Pero de verdad me cuesta creer que la gente, como primera prioridad, antes que la plata, que el bienestar de los niños, que la salud, que la delincuencia, me parece un poco de respuesta al mismo universo. Ironizábamos un poquito con el mismo universo, si cuál estuvo el hombre preferido, el Papa. Y la preocupación es el planeta. Claro, los programas culturales, y resulta que al final nadie ve los programas culturales. Entonces, un poquito como de políticamente correcto. Sí, pero la pregunta no tiene que ver con las prioridades de la vida, la pregunta tiene que ver con los temas que son de interés personal, que no es lo mismo, porque los temas de prioridades en la vida claramente aparecen temas pero la declaración de interés personal también suena como algo... O sea, a mí me llamó la atención, que incluso puesto así, que el primer tema de interés de los chilenos sea el medio ambiente. Sí, mira, yo ¿cómo lo interpreto? Digamos, sin perjuicio que la cifra puede ser exacta o no, yo creo que lo que es evidente es que claramente ha adquirido una relevancia importante, cada vez más importante, y yo creo que tiene que ver fundamentalmente porque el tema medioambiental, particularmente las externalidades negativas que las personas están viendo en el medio ambiente, hoy día están siendo parte de la vida cotidiana de todos. O sea, un tema que tradicionalmente estaba posicionado en ciertos grupos, más informados, más educados, con una vinculación o con una sensibilidad mayor con los temas ecológicos. Hoy día estamos viendo que una persona común y corriente se conecta con el impacto medioambiental que están teniendo muchas de las actividades que se desarrollan en este país, y por lo tanto pasa a ser un tema común. O sea, y eso sumado a la información y a la educación, obviamente, pero... Y tomando en cuenta que el medio ambiente no solamente es cuidar a los pingüinos, sino que es mi casa, la sequía que está afectando, la ciudad, la basura, los proyectos inmobiliarios que generan algunas externalidades negativas también, y que la gente lo vive en su vida diaria, ya sea a través de tacos o de transformaciones de su entorno más inmediato. Entonces yo creo que tiene que ver con eso y con la información que existe, la mayor educación, y ahí las nuevas generaciones también le dan un impulso importante a la relevancia que le dan a esto. O sea, uno que tiene hijos se sorprende con el nivel de formación, cultura que se está generando en la educación escolar. No, ahí te lo compro 100%, los niños tienen otra mirada. Entonces, oye, a propósito de los niños, tengo otra pregunta bien puntual también. Me llamó de nuevo la atención que un 4% tiene interés en tener hijos.
4%. Como proyecto a futuro. Como proyecto a futuro. Claro, 4%. Dentro de los proyectos, los sueños a futuro, 4%, claro, y familia también un poco, también bastante. Pero bajo. Es como si estábamos preocupados de que estamos envejeciendo. O sea, perdón, hay que decir al gobierno que tenemos que cotizar el 70% del sueldo, porque vamos a ser puros viejos. Sí. Que hay tan poco Pero también hay que mirar lo que la gente pone como en primer lugar, y lo que la gente pone en primer lugar como proyecto futuro son temas económicos. Entonces, ¿qué señal te está dando eso? Que la estrategia de las personas es primero resolver los temas económicos y después empezar a pensar en los proyectos familiares. Sí. No quiere decir que la familia está perdiendo fuerza como valor, al contrario, se ha mantenido bastante estable el valor que la gente tiene a la familia, pero la estrategia de priorización que hoy día las personas están llevando, ejecutando es primero... Afirmemos la pega. Afirmémonos económicamente y segundo, resolvamos proyectos individuales, porque después en el ranking aparecen proyectos más relacionados con la persona, el desarrollo personal, profesional, viajar incluso, y después vayamos pensando en proyectos familiares. Yo creo que eso es un poco lo que uno puede interpretar. Patricio, hemos cambiado en 10 años? ¿Perdón? ¿Cómo hemos cambiado en 10 años? Yo creo que a ver, hay dos cambios que para mí son estructurales, uno positivo y uno negativo. El positivo tiene que ver con el entendimiento que las personas están teniendo de la importancia de la sociedad para su bienestar. Tradicionalmente el chileno construía un poquito menos individualista, dices tú. Y centrado en la familia, en el hogar. O sea, tradicionalmente la estrategia del chileno para construir su felicidad era que su hogar y su familia fuera feliz, y con eso... Y de la puerta para afuera me da lo mismo. Que pasaba lo mismo. Hoy día la gente está tomando conciencia que en realidad es una estrategia bastante individualista y que no funciona finalmente, porque uno tiene relaciones con las instituciones, tiene relaciones con el entorno, y por lo tanto empiezan a aparecer esos aspectos prioritarios, donde, ojo, ahí surgen expectativas hacia las instituciones, y por eso que empieza a haber un desencanto también, porque no solamente no funcionan bien, sino que las expectativas de las personas respecto a las instituciones han subido. Muy desacopladas. Claro, yo diría que es un cambio que desde mi perspectiva me resulta favorable, ¿no? Que la gente empiece a entender más sistémicamente su forma de ser. Al gobierno, a la Cámara, a las AFP, a las ISAPRE, etcétera, etcétera. Pero eso conlleva un cambio que también se ha ido agudizando, que es la crítica social. O sea, hoy día, lamentablemente, si bien el entorno es cada vez más relevante, la crítica social respecto al funcionamiento del país, las reglas que configuran el sistema social, las oportunidades que se visualizan, siguen siendo muy, muy fuertes, ¿no? Y se empieza a ver como una estrategia válida el asociativismo como forma de lograr objetivos e intereses, ¿no? Incluso desmarcándose desde los caminos institucionales. Entonces, yo creo que ahí también hay un correlato y que sigue siendo muy fuerte. Cada año me sorprendo más lo crítico que es la evaluación que la gente hace de la sociedad, y que sigue siendo aún más crítica este año nuevamente. Yo me imagino que las redes sociales juegan un rol en ese tema, porque le permite a la gente estar mucho más en contacto con lo exterior, y empezar a generar sus propias opiniones respecto de cómo ve el sistema. Claro, me imagino que debe tener un impacto. Pero si tú, por ejemplo, analizas el contenido de las redes sociales en general, es un contenido desde una postura crítica. O sea, claro, por lo mismo. Ahí se plasma esto que te estoy diciendo, y que, claro, como tú dices, puede generar un efecto de contagio, pero a la base hay un malestar que todavía no se resuelve, y que tiene que ver con la visión que la gente tiene de cómo el país está constituido en términos de sus reglas y sus principios. Entonces, ahí hay un ejercicio de fondo por hacer. Cuéntame un poco las nuevas generaciones. ¿Han podido desglosar, me imagino que por grupo etario, un poco cómo se está comportando las nuevas generaciones en Chile? Las nuevas generaciones, ahí yo creo que hay muchos estereotipos. Sí, los famosos estereotipos, los millennials, yo creo que eso... ¿En qué nos equivocamos, Patricio, que nosotros los que somos papás de millennials, digamos? Sí. ¿En qué caemos en el estereotipo que los ve como? ¿Cuáles son esos arquetipos que no están cumpliéndose, digamos? Bueno, fundamentalmente hay cosas que efectivamente sean cierto tipo de personas de esa edad, fundamentalmente los jóvenes de nivel socioeconómico más alto y que viven en entornos urbanos. ¿Ya? Pero donde tú empiezas a analizar la información de jóvenes de regiones o de otros niveles socioeconómicos, y esa figura del millennial no se hace tan patente, y se sigue sosteniendo una figura de joven más tradicional,
que sigue ansiando como proyecto encontrar un trabajo, no necesariamente irse a los 2 años, como se dice ahora, que es el rango de tolerancia de los jóvenes, no necesariamente vinculado con los temas sociales, más allá de lo que está vinculado a la mayoría de los chilenos, que también yo creo que ese es un estereotipo. Tampoco pensando en viajar más que nadie, porque los que más empiezan en viajar son los adultos mayores. Entonces, ahí hay una radiografía que hay que hacer un poco más fina, que permita salirse un poco de ese estereotipo millennial, que yo creo que aplica para aquellos jóvenes dentro de ese rango de edad que tienen cierto nivel socioeconómico y que viven fundamentalmente en grandes ciudades. No, ni siquiera en ciudades, sino que en grandes ciudades de Chile. Hay una pregunta que probablemente te obliga a salir un poquitito de la mirada y colocarla en el nivel de entendimiento del mundo político respecto de estos cambios. Sí. ¿Tú crees que el mundo político está leyendo bien estos cambios? Porque estamos hablando de cambios bien profundos en 10 años. Sí. ¿Crees que están siendo debidamente leídos? A ver, por el mundo político, pero también por el marketing, por las empresas, pero te lo pregunto interesadamente por el mundo político, porque es donde uno tiende a ver una mayor desconexión. Sí. De hecho, mucha crítica, ¿verdad?, que uno mismo hace al entendimiento del mundo político pasa seguramente porque no hay mucha empatía con este cambio. Yo diría ya 2 fenómenos. Me ha tocado estar en conversaciones, incluso desde la discusión de estos resultados. Y yo creo que desde el mundo político, institucional, diría yo, están entrampados en la crisis de la desconfianza. O sea, yo creo que de alguna u otra manera no salen de ahí. No saben si les conviene decir algo, hacer algo. Ahí hay un tema que todavía no han logrado resolver, ¿no? Y la otra brecha que yo veo es la sintonía con la vida cotidiana. Eso es algo que yo lo he venido repitiendo. Sí, la falta de, digamos. Yo lo he venido repitiendo hace 10 años. ¿Cómo se materializa, se cristaliza esa desconexión? Que en realidad muchas veces los temas se abordan como grandes temas, y muchas veces las personas lo que están buscando son soluciones súper concretas que tengan que ver. De no saber cuánto cuesta la micro y cuánto cuesta el litro de leche. Que tiene que ver fundamentalmente con el recorrido que la persona hace entre la casa y el trabajo. O la realidad que esa persona tiene puertas adentro. Yo creo que eso tiene una paradoja, porque una es la falta de conocimiento de la cosa cotidiana en aquello que le molesta a las personas, pero también es la falta de conocimiento en aquello que le gratifica. Esta encuesta también muestra una cuestión que muestra la encuesta del CEP hace mucho tiempo, ¿verdad? Que es que tú de puertas adentro estás bien, estás mucho mejor de lo que tú crees que está el resto para afuera. Claro. Entonces, como que el mundo político se queda con la valoración de lo que tú tienes, de que el país es un desastre, que todo el mundo está pasando mal, cuando en realidad yo lo estoy pasando bien. Y te quedas con lo general. Sí. Y muy abordando los temas muy de manera macro, que está bien, pero finalmente la gente evalúa la calidad de las soluciones en cuanto al impacto a la vida cotidiana. Es la desconexión con el resultado de la economía. O sea, José Ramón Valiente le da verdad con decir que las cifras son buenas, pero si a mí no me llegan, yo no siento que sean positivas para mí. Y eso se ve en el estudio. Se ve en el estudio. La evaluación general que las personas hacen de la economía del país sigue siendo estable, ¿no? Pero se está instalando en inquietud en lo que respecto de mi situación, de mi bolsillo, mi cartera, mi casa. Claro, entonces ahí hay una sensibilidad, y que fundamentalmente, que también yo lo he dicho, eso responde al temor del desempleo. Lo que mueve la percepción de la economía a nivel cotidiano es el temor al desempleo. Es el temor a la pérdida. Eso es lo que, más que las cifras macroeconómicas, que el PIB, que fundamentalmente son las señales que yo veo de estabilidad económica desde el punto de vista del empleo. Y especialmente en esa clase media que su trabajo le significa estar... lo que comen el día, pues. Claro, y un riesgo de movilidad a la pared para no caer a la pobreza. Y sometido a compromisos financieros. Sí, acá hay 2 grandes temores. El temor que tú dices, el volver a la pobreza, y el otro temor, que eso está instalado mayoritariamente, no solamente en los sectores más bajos, es no ser capaz de responder a los compromisos financieros. Digamos, claro, cae en default. No poder pagar el Qué interesante, súper interesante. Patricio Policy, director de Visión Humana, que es justamente la que hace el estudio Chilescopio, en este caso su versión 2018. Muchas gracias por venir. A ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Gracias, Patricio. 1:50.